Estado de México con residencia en Metepec. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa La Hora del Notario, hoy día 27 de noviembre del año 2019. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante, que es la voluntad anticipada. Tengo el gusto de recibir en mi programa a un amigo colega, a quien admiro y respeto, a Liceo Martín Echeverri González, que es el notario público número 37 del Estado de México con residencia en Toluca, a quien le doy primero la bienvenida, mi queridísimo Martín. Bienvenido, gracias por aceptar venir al programa. Muchas gracias, Jorge. Porque además les quiero presumir, estimados amigos, que además hay que reconocerle, Martín Echeverri, cuando fue presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, fue uno de los impulsores para concretar la ley de voluntad anticipada en el Estado de México. Anteriormente, al año 2013, no había una disposición legal que determinara qué era la voluntad anticipada, que es un tema que seguramente les vamos a ir platicando, porque es un tema de interés general para que usted que nos está escuchando en este momento pueda tomar la decisión adecuada. Pues bienvenido, Martín. Gracias, Jorge. Aquí estamos con mucho gusto para participar en este programa de orientación para la comunidad, esperando poder servir a quienes nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Estamos en vivo. Usted nos puede mandar un mensaje a través de la página de comunicadores, o en su caso también en mi página puede usted mandarnos algún mensaje si tiene alguna duda, si tiene algo. Con mucho gusto podemos nosotros a usted manifestarle o aclararle cualquier duda que usted tenga. Pues Martín, muy bienvenido. En el previo que lanzamos le dije a usted que hoy hablaremos acerca de qué es la voluntad anticipada. ¿Qué es la voluntad anticipada? ¿Ante quién se tramita esta voluntad anticipada? ¿Y cuál es su procedimiento? Y para eso, pues tengo un experto, que es Martín Echeverri. Martín, pues gracias. Muchas gracias. Si quieres, podemos irle explicando. Sí. La idea del programa, como tú sabes, es que sea un programa en un lenguaje digerible para la gente que nos esté escuchando en este momento, sepa exactamente, no en términos jurídicos ni técnicos, prácticos, ¿qué es la voluntad anticipada? La voluntad anticipada, bueno, quisiera antes de entrar en el tema específico, platicar un poco de los antecedentes de la voluntad anticipada. En los últimos tiempos, ante un avance del materialismo en el mundo, de la prioridad en las cuestiones económicas, han surgido corrientes que tratan de rescatar el humanismo, y el notariado no ha permanecido ajeno a este tema. En consecuencia, desde hace varios años y atendiendo algunas experiencias previas en algunos países de Europa y en algunos estados de la Unión Americana, se empezó a analizar, a valorar la posibilidad de ampliar los derechos de las personas. Se ha hablado de derechos humanos, es una corriente que priva en el mundo, y se habla de derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación. Hablando de estos últimos, podemos decir que la voluntad anticipada es una ampliación de los derechos humanos. En primer término lo podemos considerar así, que se presenta para poder dar a las personas el derecho a decidir sobre su vida, sobre su salud y particularmente a decidir cómo morir. Así como la vida es un proceso natural, la muerte también lo es. Y en muchas ocasiones, estando en una situación de enfermedad terminal, las personas pierden la conciencia. Y estando en esa condición, les es imposible decidir o comunicar qué es lo que preferirían de tratamientos médicos en esa circunstancia difícil de estar en una enfermedad terminal. Y la voluntad anticipada lo que pretende, lo que establece, es esa posibilidad de decidir previamente, para el caso de que una persona se vea afectada por una enfermedad terminal, que pueda tomar previamente la decisión de qué tratamientos quiere que se le aplique. Para ello tendré que explicar también qué es una enfermedad terminal, es muy importante. La enfermedad terminal es aquella que es reconocida, que es progresiva, que es irreversible y que es incurable, y que tiene como pronóstico de vida un periodo menor a 6 meses. En estas condiciones, la persona ya estaría sujeta a que se le apliquen tratamientos que pueden ser de 2 tipos. Los tratamientos curativos, que son tratamientos que pretenden mantener la vida, pero muchas veces, como lo estamos mencionando, si es una enfermedad terminal, ya no es viable. Entonces,
lo que sucede es que muchos tratamientos de esta naturaleza son desgastantes, son dolorosos y propician más molestias al enfermo que los beneficios que pudieran ocasionarles. En tal virtud, surge una nueva corriente que se denomina ortotanasia y que se basa en proporcionar a los enfermos lo que se llaman cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no obstruyen el proceso de muerte, por el contrario, permiten que la vida fluya de manera normal, pero que también llegue a su causa final, que es la muerte misma. En consecuencia, lo que se aplican en este tipo de tratamientos son estos cuidados paliativos, que son medios para disminuir el dolor y para darle calidad de vida al paciente. En términos generales, para que usted nos entienda, la voluntad anticipada es un derecho que usted tiene de decidir sobre su cuerpo, su salud y su vida. Es muy importante que precisemos esto porque además tiene un antecedente. Anteriormente en el Estado de México no había una ley que regulara, solamente creo que fue el primero el Distrito Federal, y creo que son 8 estados de la República o más. Sí, estaríamos hablando de que de origen surge en el Distrito Federal. En enero de 2008 se publica la primera ley de voluntad anticipada en México. Después, en ese mismo año, en julio, en Coahuila se publica la segunda ley, que tiene un nombre distinto, pero el objeto y la materia de la ley es el mismo. Es una ley para proteger los derechos de los enfermos en fase terminal, así se llama la de Coahuila. Para 2009 surgen 3 leyes más en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y Michoacán. En el año de 2011, en 2 estados, es Hidalgo y Guanajuato. Y la 8ª ley es la nuestra del Estado de México, que se aprueba por la legislatura del Estado el 25 de abril de 2013, se publica el 3 de agosto en la Gaceta del Gobierno y entra en vigor el 1 de agosto de ese mismo año. También debo mencionar que es importante que cada entidad federativa tenga ley de voluntad anticipada porque es ampliar esos derechos humanos que estamos comentando. De tal suerte que si no se tiene esa ley, se limitan los derechos humanos de las personas. Posterior a nuestra ley, hay 6 estados que también han aprobado ley de voluntad anticipada, que son Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Nayarit y Colima. Son 14 entidades federativas ya en el país quienes tienen ley de voluntad anticipada. Pero y faltan 18. Si quieres, le podemos platicar al público que nos está escuchando. Por cierto, mandamos saludos a Arturo Galván, mi amigo Arturo Galván, que nos está viendo en este momento, Sara Rosalía, a Magda Mejía Tello, mi compañera, que nos está viendo en este momento. En vivo, estamos en vivo, transmitiendo desde Metepec, Estado de México, y platicando en esta mañana con Martín Echeverri González, que es el notario público número 37 del Estado de México. Estamos hablando de voluntad anticipada de este asunto. Pero a ver, Martín, ¿te acuerdas que hace rato platicamos? Sí. Exactamente, ¿cuál es el origen? Sí. Me platicabas del caso, que además nosotros de alguna manera te lo tomamos tanto de algunas disposiciones que existían en Europa y Estados Unidos, pero particularmente el caso de la niña. Sí. ¿De dónde viene el origen? Es una persona, una señora, que en 1990 en el estado de Florida sufre daños cerebrales y queda inconsciente. Permaneció así durante muchos años, 15 años, y esto trajo como consecuencia el que se ventilara un litigio entre los padres de ella y su esposo. El objeto del litigio fue decidir que hubiera, más bien determinar qué hubiera decidido la señora en caso de estar en esa condición, porque los padres pretendían que se mantuviera conectada a aparatos que le estaban dando vida artificial, mientras que el esposo había decidido que la desconectaran, porque su condición la condición de salud y de su cuerpo ya eran verdaderamente lamentables. Suponía él que estaba sufriendo y que era mejor que se terminara con su vida. Al final, el esposo logró ganar el juicio y se le desconectó, pero dejó establecida esa necesidad de poder darle el derecho a las personas para que en una circunstancia como la que planteo se pueda prever precisamente en una declaración de voluntad anticipada y se determine, para el caso de que estemos en esa circunstancia, qué es lo que nosotros hubiéramos preferido. Mantenernos en los cuidados curativos, desgastantes y que pueden darnos vida por muchos años, pero una vida artificial, o bien dejar que el proceso de muerte continúe y que se nos apliquen los cuidados paliativos para llegar a un proceso de muerte terso, sin mayor complicación. Con todos estos gastos también que esto genera, ¿no? Sí, una de las cuestiones yo creo que más repercusión tienen son precisamente esas, porque la economía de las familias se ve en muchas ocasiones muy afectada, gravemente afectada por los gastos que implica una enfermedad de larga duración y que además pues no tiene ningún sentido porque ya la persona no tiene viabilidad, solo se le está manteniendo conectada a aparatos.
Voluntad anticipada. Voluntad anticipada es el derecho que usted tiene para decidir sobre su salud, sobre su cuerpo, sobre su vida. Pero a ver, particularmente conforme la ley de voluntad anticipada en el Estado de México, hay un procedimiento. ¿Usted a dónde tiene que recurrir para realizar su voluntad anticipada? Bueno, aquí les platicaremos a usted cuál es el tratamiento cuál es el procedimiento que se tiene que hacer, Martín. Si quieres, pudiéramos irlo platicando con las personas, cómo no, que algunos pueden acudir a los centros de salud o en su caso también ante el notario público. Ahorita les platicaremos sobre este tema. Sí, cómo no. De hecho, las disposiciones de la ley de voluntad anticipada tienen su respaldo en la Ley General de Salud. La Ley General de Salud establece una serie de disposiciones dirigidas a proteger la dignidad y la libertad de los enfermos en fase terminal. Tiene, de hecho, un capítulo en la propia ley destinado a ello. De estas disposiciones y de la protección de los derechos de las personas que padecen enfermedades en fase terminal, se desprende también pues, la propia voluntad anticipada. Debemos decir que las autoridades sanitarias tienen facultades para conocer, para habilitar servidores públicos ante los cuales se puede otorgar la voluntad anticipada, que en el caso del Estado de México se denomina el documento acta de voluntad anticipada. Pero también la propia ley faculta al Notariado del Estado de México para intervenir en estos casos y distingue el documento para darle una identidad propia como escritura de voluntad anticipada. Entonces, en el Estado de México podemos otorgar una acta de voluntad anticipada ante las autoridades de salud o una escritura de voluntad anticipada ante notario público. Para que usted lo tenga más claro, usted si quiere dictar su voluntad anticipada, puede usted acudir a cualquier centro de salud. Ahí hay personal calificado, debidamente habilitado, para que mediante un formato preestablecido que fue autorizado por la Coordinación Estatal, si no mal recuerdo, de voluntad anticipada, debo decir que conforme la iniciativa de ley, la aprobación y su publicación en el Estado de México hay una Coordinación Estatal de Voluntad Anticipada, que de alguna manera es quien de alguna manera regula, ordena, archiva todas las voluntades anticipadas que se tienen. Entonces, usted puede recurrir ante un centro de salud, cualquier centro de salud público, no sé si también privado. Sí, ese es importante el comentario. No solamente los públicos, los privados y los del ámbito social. De hecho, en el Estado de México se ha tenido la experiencia de que ya se han otorgado voluntades anticipadas en todos los ámbitos. Y yo diría, prioritariamente se ha dado en áreas urbanas. Se hace ante instituciones como el Seguro Social, como el ISSSTE, como el ICEMIM en el Estado de México, o en los hospitales de la Secretaría de Salud aquí en el Estado, y también en los del sector social. Es importante mencionarlo. Es importante que también se lo precise. Si usted va a otorgar su voluntad anticipada ante un centro de salud público, tiene que pedir el formato, acercarse con la persona encargada, que depende de cómo fue habilitada por la Coordinación Estatal de Voluntad Anticipada, llenar ese formato y debe ser firmado por 2 testigos. Sí, en el caso del acta, sí. Del acta que se hace ante el centro de salud. Si usted decide acudir ante cualquier notario del Estado de México para otorgar mediante escritura pública su voluntad anticipada, usted tiene que identificarse plenamente con su credencial para votar, con un documento oficial y dictar su disposición. Les quiero platicar para que usted lo tenga un poco más claro. La voluntad anticipada es como si fuera un testamento. En el testamento usted decide qué quiere que cuando usted muera, qué quiere hacer con sus bienes o para quién van a ser sus bienes. La voluntad anticipada es una decisión que va usted a tomar con la capacidad física y jurídica que tiene en este momento para que se tomen decisiones respecto de su cuerpo, su salud y su vida. Más o menos una especie de similitud, ¿no, mi querido Martín? Sí, se le denomina también el testamento biológico. Y es precisamente esta posibilidad de decidir sobre varios aspectos. El primero de ellos, ya lo mencioné, decidir sobre qué tipo de tratamientos acepta o rechaza la persona, ya sean los curativos, que hemos mencionado que resultan desgastantes y muy dolorosos a veces para el paciente, o bien los cuidados paliativos, que se busca aminorar el dolor, darle una calidad de vida al paciente, para que el proceso de muerte se realice de una forma mucho menos dolorosa para el paciente.
Saludamos a Sara Rosalía, que nos está viendo, a Víctor Romeo Salgado, le damos un saludo también, Javier Salas, a Paco Arce, nuestro amigo, y a Pili Arellano, un abrazo, mi querísima Pili, gracias por vernos en este momento. Estamos hablando de voluntad anticipada. Para precisar, si usted va a otorgar su voluntad anticipada, puede usted acudir a cualquier centro de salud público o privado. Para otorgarla tiene que llenar un formato preestablecido, comparecer con 2 testigos para que firmen. Si usted va a comparecer ante un notario, puede usted comparecer previamente identificado con su credencial para votar, y el costo de derecho, si es una persona, cuesta 1,950 pesos ante cualquier notario. Si usted es una persona de la tercera edad, el costo del arancel del notario es de 950 pesos. Quiero hacer una precisión en este asunto. Así como en el caso de un testamento, cuando usted va a otorgar un testamento, el notario está obligado a mandar un informe al Archivo General de Notarías para que haya un seguimiento exactamente del testamento que usted fue otorgado, porque además en cualquier momento, como usted lo ha venido platicando en este programa, usted puede cambiar su testamento. Entonces, el que tiene validez es el último, el ulterior. Asimismo pasa en el caso de la voluntad anticipada. Si usted lo otorga en un centro de salud, el órgano encargado o la persona encargada tiene que notificar a la Coordinación Estatal de Voluntad Anticipada de que usted otorgó su disposición. Asimismo, el notario tiene que hacer el mismo trámite. El notario tiene que notificar a la Coordinación Estatal de Voluntad Anticipada que usted otorgó esta decisión respecto de su cuerpo, vida y salud. Pero además es importante que lo podamos destacar, usted puede cambiar cuando usted quiera su voluntad anticipada. ¿No, Martín? Es correcto, sí. La voluntad anticipada se otorga con las formalidades que se establecen para el notariado, más las que establece la propia ley de voluntad anticipada. Entonces, se otorga ante el notario, se acude con el notario y se tienen que proporcionar los datos generales, nombre, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, edad, ocupación. Hay que presentar también una credencial, y si hago hincapié en que debe ser vigente, porque así lo establece la ley del notariado, y con esos elementos el notario deberá redactar la escritura de voluntad anticipada, asentando estos datos de quien la otorga, pero también debe comparecer con representantes. El representante es la persona responsable de verificar que se cumpla la disposición de la voluntad anticipada. En el momento en que la persona fallece después de una enfermedad terminal, perdón, en el momento que la persona, pido una disculpa, en el momento que la persona padece la enfermedad terminal, en ese momento se tiene que empezar a aplicar los cuidados paliativos, si así lo decidió, o los curativos. Y en este momento es cuando los representantes deben verificar que esos cuidados paliativos se apliquen. Él debe verificar con base en la escritura de voluntad anticipada o el acta de voluntad anticipada que se apliquen. Y me refiero a que pueden ser, obviamente, los representantes que concurren ante notario o el comité de bioética, que ese no lo hemos mencionado, que está en las instituciones de salud y cuya responsabilidad es verificar este tipo de procedimientos. Pero tratándose del notario, son los representantes, pueden nombrar hasta 5 que desempeñarán el cargo sucesivamente. El designado en primer término lo haría. A falta de este, el segundo. A falta de este, el tercero, y así sucesivamente hasta llegar al 5º representante, que tendrán esa responsabilidad de verificar el cumplimiento de la voluntad anticipada en el momento que se presente la enfermedad terminal. Que es como si fuera el albacea. Sí, tendría algo semejante. Bueno, es un símil con un haciendo testamento. Una equiparación, sí, es correcto. Me llama mucho la atención de esto de tú decidir respecto del trámite que quieran, del procedimiento del trámite que tú quieres que se haga, ¿no? Una persona pues ya no tiene la capacidad física para poder decidir si está, no sé, en etapa terminal, si la muerte cerebral, cosas de esas, pues esto es para ello, para tratar de tomar decisiones si se continúa con la vida, si se dan tratamientos paliativos, si se dan tratamientos curativos, va a depender mucho de esa decisión. Pero ahora, si te parece, Martín, vamos a hablar acerca de qué pasa cuando no hay voluntad anticipada. Sí, pero antes de que me digas, vamos a mandar saludos. Nos están saludando Eduardo Álvarez desde Coatepec, Arinas, muchas gracias por mandarnos saludos.
A Juan Sánchez Nonato también nos dice que muy bien el programa. Lucía Corona, que también lo está viendo, y también a Roberto Paniagua. Si usted tiene alguna pregunta que formularnos con mucho gusto. Estamos en vivo, nosotros podemos contestársela con mucho gusto. Martín, si quieres, platicamos. ¿Qué pasa cuando no se otorga voluntad anticipada? Cuando se otorga voluntad anticipada, dice la ley, que deberán decidir, en la circunstancia de que el enfermo no lo puede hacer, deberán decidir los tratamientos que se le apliquen los familiares. Y los familiares también la ley los identifica y los establece en un orden sucesivo y con prelación. En primer lugar, a quien corresponderá determinar qué tratamientos se le apliquen al enfermo es el cónyuge. A falta del cónyuge, la concubina o el concubinario. A falta de ellos, lo harían los hijos. A falta de los hijos, los padres. A falta de los padres, los hermanos. Y así sucesivamente hasta los parientes hasta el 4º grado. Sí, hasta los primos hermanos, que son parientes al 4º grado por consanguinidad. Hasta ahí llegaría la posibilidad de decidir sobre esos tratamientos en relación a la persona que no otorgó una voluntad. Pero esto se convierte como una sucesión intestamentaria, por llamarlo así, sí, Martín. Sí, es muy equiparable la regulación. Porque si tú te das cuenta, si no hay una voluntad anticipada, pues para que los familiares se pongan de acuerdo, ahí empiezan donde están los conflictos. Sí, en esa circunstancia la propia ley establece que si llega a haber un conflicto, inclusive de quienes se encuentran en el mismo grado de parentesco, se deberá resolver por los tribunales. Y mientras tanto se suspende la aplicación de la voluntad anticipada. Es algo importante que hay que mencionar. Es correcto. Sí. Y puede ser prolongado, no hay una decisión, pues los médicos actúan conforme a un código de ética que tienen que, pues, de alguna manera, preservar la vida. Ese es el juramento hipocrático, que en estos casos choca muchas veces con la obstinación terapéutica, es decir, cuando en aras de cumplir ese juramento se propician al enfermo muchas mayores molestias, dolor, incomodidad, con esos tratamientos que al final no van a poder recuperar la salud del enfermo y finalmente van a mantener una agonía prolongada y de mucho sufrimiento. Esto es lo que pasa cuando no se otorga, igual que lo que hemos venido platicando siempre en el programa, de lo importante que es tomar decisiones cuando uno está capacitado jurídica y físicamente. Hemos hablado de la capacidad física y de la capacidad jurídica de cualquier ser humano que sea mayor de 18 años, que sea emancipado, bueno, para que me entienda, que tenga ya derechos para poder decidir sobre su vida, sobre su salud, sobre sus bienes, sobre todo. Pero es importante que hagamos cuentas, primeramente, en recomendarles. Primero, hay que hacer testamento, es muy importante. No es solamente un acto jurídico, como lo venimos platicando, sino es un acto también de amor para la familia. Evite problemas, porque si no hace testamento, te genera, pues, un daño, y lo único que se va a preservar es el daño de encono y división familiar. Igual en el caso de la voluntad anticipada. Yo creo que es un acto jurídico perfectamente establecido por la ley para que, si usted está en una circunstancia de esta naturaleza, se tenga que tomar la decisión más adecuada, ¿no, Martín? Es correcto, tienes toda la razón. Es importante mencionar esto también, y que además, al igual que el testamento, en esa equiparación, pues también puede revocarse o modificarse. Y ese tipo de revocaciones o modificaciones se deberán celebrar en la misma forma en que se celebró el otorgamiento de la voluntad anticipada. Si fue en escritura pública, será en escritura pública con todas las formalidades de ley. Si fue ante las autoridades sanitarias, de hecho acaban de darse reformas al reglamento de la ley de voluntad anticipada, que se publicaron en Gaceta de Gobierno el pasado 7 de noviembre, en donde se mejora la regulación que se tiene. Entraron en vigor el 8 de noviembre, hace 3 semanas, y que pretenden homologar al reglamento con las disposiciones de la Ley General de Salud y con las disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada. Y lo menciono porque ahí aparece ya en el formato de voluntad anticipada que aplican las instituciones de salud, una especie de agregado o anexo que se destina precisamente para la revocación de la voluntad anticipada. Como ante las autoridades de salud se otorga por escrito en un acta, en esa misma acta va a llevar ya un espacio específico para poder asentar los datos de la revocación. Es importante decir que cuando hay una revocación de una voluntad anticipada, el otorgante de ella debe manifestarlo por escrito. Y es importantísimo porque de otra manera no habría constancia plena de que esa fue su voluntad. Y esto lo protege. Y esto es parte de las reformas que se están dando en este reglamento. Igual, si usted lo va a revocar, puede acudir a cualquier centro de salud.
público-privado, y lo mismo que usted hizo con el otorgamiento de su voluntad anticipada, con 2 testigos, tiene que hacer lo mismo para hacer la revocación. Igual, si usted acude a cualquier notario del Estado, el Estado de México, el Distrito Federal también está aplicable, no sé si la legislación, es correcto, salvo los estados de la República que tengan esta ley. No sé cuántos son ahorita, Martín. Son 14 estados los que la tienen, 18 no la tienen. Yo plantearía un caso, que es el de Zacatecas, en donde antes que en el Estado de México se iniciara este proceso para llegar a la conclusión de la expedición de la ley, ya tenían ellos trámites avanzados. Es la fecha en que no se ha aprobado. En Jalisco también tenían ya algunos avances, no se ha aprobado. Y es importante señalarlo. Chihuahua, por ejemplo, es un caso especial, porque no tiene ley de voluntad anticipada, pero tiene una ley de salud donde se contempla la aplicación de estas disposiciones. Dame tu punto de vista, porque más de origen, cuando se estaba discutiendo esta ley, se hablaba como una especie de ley de eutanasia. Sí, la realidad es que ese fue el gran problema por la cual esta iniciativa en su momento fue rechazada por la legislatura del Estado. Confundían pensaban que la ley de voluntad anticipada estaba propiciando la eutanasia, es decir, ayudar a bien morir, que es prácticamente ocasionar un homicidio por móviles de piedad. Si al ver sufrir a una persona se le aplican medios para que fallezca, realmente es un homicidio. O el suicidio asistido. El suicidio asistido consiste en que le demos al propio enfermo los medios para que él se quite la vida. Ninguna de las dos situaciones son así. Realmente la ley de voluntad anticipada es muy enfática y en 3 o 4 partes de la propia ley es reiterativa al señalar que está prohibido aplicar este tipo de procedimientos, y las sanciones para el personal de salud son muy graves, o sea, son muy severas, porque la falta pues evidentemente implica la vida de una persona. Entonces, básicamente esta ley lo que permite es que decida el paciente, decida el ciudadano, porque además debo mencionar que siendo una disposición que de origen se crea esta institución para los pacientes en fase terminal, ahora es de beneficio de todos nosotros, porque estando sano puede uno también, o debe uno también otorgar su voluntad anticipada como una medida preventiva para el caso de que uno se llegue a encontrar en una situación terminal y no pueda expresar por sí mismo qué tratamientos quiere que se le apliquen, pueda hacerlo previamente y que sea la voluntad de la persona, el ejercicio de ese derecho, el que se aplique en el momento que nos den los tratamientos. Danos un caso, Martín. A ver, una persona que otorgó su voluntad anticipada está en un proceso de una enfermedad terminal. Sí. Y no puede además… no puede decidir. No puede decidir. En ese momento, el personal médico, el médico tratante, que es el responsable de todo el procedimiento de la aplicación de los planes de cuidados paliativos, es el responsable de su cuidado, tendrá que verificar que al momento de determinarse que hay una enfermedad terminal, si tiene o no tiene voluntad anticipada, independientemente de ante quién se haya otorgado, sean autoridades de salud o sea un notario. La coordinación de voluntades anticipadas enviaría esta información al centro de salud donde esté el personal médico y el paciente. El personal de salud deberá de aplicar de manera estricta las disposiciones, sean cuidados paliativos, sean cuidados curativos, se trate también de que se apliquen, porque también hay que decirlo, no solamente son los tratamientos que menciono, son otros 2 aspectos más importantes, 3 aspectos más importantes, que son que también en la voluntad anticipada se puede decidir si aceptamos en esta condición de estar en una enfermedad terminal, que nos apliquen tratamientos terapéuticos, curativos, paliativos, con fines de investigación. Eso también lo podemos decidir en la voluntad anticipada. Uh-huh. Es decir, estamos dispuestos a que, en esa condición, nos apliquen este tipo de procedimientos con fines de investigación. Uh-huh. Ahí tenemos que señalar si los aceptamos o los rechazamos. Pero también en la voluntad anticipada podemos decidir si a nuestra muerte donamos total o parcialmente órganos, tejidos y células. También se puede decidir en la propia voluntad anticipada. Y el último aspecto que también se puede decidir es en que una vez que haya fallecido el enfermo pueda donar el cadáver total o parcialmente con fines también de investigación y de docencia. Entonces creo que el aspecto de la voluntad anticipada es mucho más amplio, no solamente la prevención de estos cuidados curativos y paliativos, sino todo esto que estoy comentando. Pues eso es interesante. Sí, cómo no. Sí, es fundamental. Bueno, una vez regresando al tema que estamos tocando, el médico tratante debe de aplicar los cuidados paliativos, los cuidados curativos y bueno, finalmente esperar hasta el proceso de muerte. Algo importantísimo que regula nuestra ley también y que no se ha mencionado es que establece como derechos de los enfermos en fase terminal la aplicación de medidas tanatológicas, es decir,
cuidados tanatológicos, que van desde a apoyar al paciente en caso de que tenga una depresión con servicios profesionales, propiciar su autonomía, tratar de que no se aísle, de que no quede aislado, darle servicios espirituales, darle servicios jurídicos, servicios sociales, con el fin de que el proceso de enfermedad, muerte y duelo resulte lo menos gravoso para él y para la familia, porque también sus tratamientos tanatológicos están destinados también a los familiares, en una especie de equipo que se forma entre la institución de salud con un equipo multidisciplinario y los propios familiares para ayudar que el proceso de muerte sea lo más terso posible. Qué interesante. Sí. Nos pregunta Pili Valdés, ya lo acaba de precisar Martín, dice, ¿se puede decidir sobre la donación de órganos? Claro, se puede decidir en esta misma voluntad anticipada qué se quiere hacer con sus órganos, donarlos, igual en el caso del cuerpo, para una cuestión de investigación que se puede hacer, ¿no? En el caso de la donación de órganos es importante mencionar que los notarios tenemos la obligación de comunicar esto de inmediato al Centro Estatal de Trasplantes. Esa sería la variante. Todo lo demás lo vemos con la coordinación de voluntades anticipadas, pero tratándose de donación de órganos lo tenemos que ver con el Centro Estatal de Trasplantes. Vamos a tener como tema posterior, yo creo que el próximo año, acerca de la donación de órganos, que también es un tema, es un tema muy interesante. Sí, mira, está dentro de las 4 instituciones para la propia incapacidad que pretenden reivindicar estos valores humanos que mencionamos al inicio. Esta es una, la voluntad anticipada, pero está también la tutela voluntaria, que se estableció por primera vez en el Estado de México en el Código Civil de 2002. Esta figura permite a una persona que se encuentra en plenos de sus facultades mentales designar un tutor para el caso de que por una enfermedad o un accidente quede imposibilitado para expresarse, quede en una situación de incapacidad intelectual. En esa circunstancia ya designó a su tutor y puede él representarle. Es un derecho voluntario. Que no tiene tutor voluntario. La donación de órganos es otro que también aparece por primera vez como derecho en el Código Civil, y hay una figura que todavía no tenemos en el Estado de México, pero que sí la tiene Coahuila, que es quien, diríamos, es el Estado líder en este tema, o el que inicia, el que abre camino. Es el llamado poder en causa propia, o el apoderamiento para la propia incapacidad. ¿Qué significa esto? Que en nuestro Código Civil, una de las causas de terminación de los poderes es el fallecimiento del poderante o del apoderado. Pero en esta figura que comento te da posibilidades de otorgar poderes para que se ejecuten después de tu muerte. Con encargos específicos, con actos específicos y cláusulas especiales. Ese no lo tenemos, pero es un tema interesante que podría incorporarse también a la legislación. Actualmente nuestra legislación solamente marca, si usted otorga un poder, cuando usted fallece, probablemente deja de tener efectos jurídicos. Eso es un tema interesante. Sí, siempre y cuando se especifique exactamente con la obligación de cumplir. Sí, claro, así es. Nombras al apoderado con encargos específicos y que se le dé esa validez. Qué interesante. Porque cumple con la voluntad de la persona y amplía también su ámbito de derechos. Hay tema, Martín, para irlo preparando. Primero debo de reconocer, creo que dominan muy bien el tema. Además te debo reconocer, no solamente mi calidad de notario, que le pusiste mucho empeño cuando fuiste presidente para vender esta idea bien al gobernador, y que en el Estado de México pudiéramos tener una ley de voluntad anticipada. Tú fuiste uno de los principales promotores y de veras te felicito. Muchas gracias, Jorge. Martín. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, es un hombre estudiado, es un hombre muy capaz. Y les quiero platicar con Martín. Martín, ¿tú tienes 20 años de notario? 21 años. Sí. Casualmente contigo me han pasado muchas cosas. Hemos compartido una trayectoria casi juntos. Sí, una especie. Trabajamos hace 25 años, 30 años. 90. Sí, como 20, casi 30 años. Casi 30 años. Trabajamos en Metepec. Sí, señor, me acuerdo perfectamente. En el municipio. Sí. Después estuvimos, casualmente, los cargos que tú has tenido, después yo los he tenido. Sí, así es, creo que hablaríamos, el primero es... Cuando estabas en Metepec, estamos en Metepec. Después nos fuimos al gobierno. La Secretaría General de Gobierno. En la Secretaría General de Gobierno. Cuando eras secretario particular del gobernador. Cargo que tú también tuviste después. Sí. Luego llego yo primero al notariado, después llegas al notariado. Sí, llego al notariado, y después tú eres presidente del colegio. Y tú también ya fuiste presidente del colegio. Pues ahí vamos de la mano, mi queridísimo Martín. Pero siempre con todo respeto y con todo cariño. De verdad te felicito mucho por todo tu trabajo, por todo lo que has venido haciendo. En favor no solamente de la ciudadanía, sino en favor del notariado como tal. Pues espero que este programa les haya quedado un poco claro qué es la voluntad anticipada. Usted puede acudir, primero, la voluntad anticipada es un derecho que usted tiene de poder decidir. El derecho de decidir sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su vida. Para otorgarlo puede usted acudir ante cualquier centro de salud
público-privado, llenar un formato, comparecer con 2 testigos. Usted puede otorgarlo, pero también puede revocarlo y cambiarlo las veces que quiera. También puede acudir ante cualquier notario del Estado de México para otorgar su voluntad anticipada. Y obviamente pues es importante que lo tenga en cuenta que también ahí mismo en la voluntad anticipada puede usted generar su deseo de donar sus propios órganos o también decidir sobre su cuerpo, como ya lo hemos venido platicando con Martín. Pues muchas gracias, Martín. Gracias también a todo el público que nos está viendo aquí, a Guadalupe Medina que nos está viendo, a Israel Laredo que nos está viendo, a Adris Fiesco también dice que muy excelente programa. Pues muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando. Pues yo les agradezco, es un programa, como lo hemos venido diciendo, es un programa de servicio social, de información jurídica, más bien de un lenguaje claro, práctico, para que la sociedad que nos ven en cualquier parte del mundo, porque además nos ven en cualquier parte del mundo, sí, pueda usted saber primero una opinión de la legislación en el Estado de México, pero yo creo que también es de aplicación supletoria, es decir, en algunas entidades que tienen esta regulación también es aplicable. Habrá que consultarlo, habrá acérquese a un notario, acérquese ante los centros de salud, para que si usted no está viendo fuera del Estado de México, pueda usted otorgar una voluntad anticipada. Sí, sería importante hacer la aclaración. La Ley General de Salud no nos da facultades a los notarios. Si los estados que en este momento no tienen ley de voluntad anticipada, los notarios no podrían intervenir. Pero por eso la necesidad de ampliar esos derechos para que el ciudadano también pueda acudir al notario para otorgar esta voluntad anticipada. Así lo menciono. Ha habido alguna situación a veces de pensar que la Ley General de Salud puede solventar lo que la ley de voluntad anticipada en los estados realiza. Y no es así, no es así. De hecho, hay algunas cuestiones, por ejemplo, y nada más lo menciono rápidamente, que en el Estado de México solamente puede otorgar voluntad anticipada una persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales. La Ley General de Salud sí contempla el caso de que se pueda otorgar una voluntad anticipada de un menor de edad a través de sus padres, siempre y cuando haya consenso de ambos padres. En esa condición se puede otorgar. Eso los notarios no lo tenemos. Por esa razón es importante señalar que para que la cobertura de este servicio para el otorgamiento de voluntad anticipada sea mayor, es importante que los 18 estados que actualmente no cuentan como ley de voluntad anticipada puedan contar con ella. Recomendación. Es una medida preventiva, pero también hagamos una cultura jurídica para que se pueda usted tomar una decisión respecto de su vida, de su salud. Ojalá este programa le pueda resultar interesante y si usted gusta, cualquier información adicional están en nuestra página web o también puede buscar aquí al licenciado Martín Echeverri, que está publicado su teléfono, por cierto, ahorita en este momento en la pantalla, para que pueda comunicarse con él y pues yo les agradezco muchísimo. Quiero comentarles que el siguiente programa, el próximo miércoles, estará la licenciada Tania Lugo Páez, que es la directora del Instituto de la Función Registral del Estado de México. Tania, que es extremadamente amiga de nosotros, es notaria pública, ahorita solamente está prestada como directora del Instituto de la Función Registral. Ha hecho un trabajo maravilloso, Tania. Debemos reconocer que ahora el registro público de la propiedad, para que usted me entienda, ha tenido unos avances tecnológicos impresionantes. Y vamos a hablar acerca de las alertas inmobiliarias. Alerta inmobiliaria es un procedimiento que ahora se implementó en el Instituto de la Función Registral para que usted reciba vía mensaje si alguien está tratando de promover algún acto jurídico sobre sus propiedades. Es muy importante este tema y hablaremos acerca también de todos los procesos de innovación que ha tenido el registro público de la propiedad en el Estado de México en estos últimos años. Y bueno, Tania Lugo estará en el programa la siguiente semana y a quien le mando un abrazo solidario y afectuoso. Como siempre, pues Martín. Jorge, pues muchas gracias. Como siempre, mi queridísimo ciudadano del mundo, muchas gracias por venir, Martín, y yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana. Espero que esta información le sea de utilidad a usted y lo invito para que la próxima semana nos siga acompañando en el programa La Hora del Notario. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde.